Bienvenidos y bienvenidas a su programa Tus Derechos, un espacio destinado a la reflexión y difusión sobre la cultura de los derechos humanos. El día de hoy vamos a platicar con tres expertas sobre un tema de relevancia social que nos está afectando a todos y a todas, que es cómo la pandemia ha afectado a nuestros derechos humanos. Es preciso recordar que en marzo de 2020 la OMS declaró el brote de COVID como una pandemia y tras casi un año de dicha declaración, se registran más de 100 millones de casos alrededor de 222 países y más de 2 millones de defunciones. En el caso de México, pues hay más de 1 millón de casos de contagio y alrededor de 160,000 muertos. Obviamente esta pandemia también no afecta a todos por igual y el caso de algunos grupos en situación de vulnerabilidad resienten más las afectaciones y por eso también vamos a hablar del impacto diferenciado. Por poner algún ejemplo, más del 80% del personal de enfermería son mujeres y más del 70% de las labores de cuidado no remuneradas también las realizan mujeres. Es interesante también, y bueno, fue necesario obviamente que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU se haya pronunciado. Vamos a platicar también sobre la declaración de este comité, sobre la declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todas estas declaraciones a raíz de la situación de la pandemia. Y bueno, para ello tenemos a tres expertas sobre la materia. La primera, a quien me da mucho gusto a recibir, es a Melissa Ortiz Mazo, quien es oficial de Derechos Humanos en la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos aquí en México y forma parte de la Unidad de Género y de Derechos Sociales, Económicos, Culturales y Ambientales. Bienvenida, Melissa. Muchas gracias, Roberto. En segundo lugar, nos acompaña la maestra Regina Castro Traulsen, directora general de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenida, Regina. Muchas gracias, Roberto. Y finalmente saludo a Ivonne Garza, quien es asociada del O'Neill Institute for National and Global Health de la Universidad de Georgetown en Washington, en Estados Unidos. Bienvenida, Ivonne. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a ti, Ivonne. El programa está conformado por tres bloques y en el primer bloque vamos a platicar sobre una aproximación general para entender cuáles son los derechos humanos que se han visto afectados por la pandemia. Y quería empezar preguntándote, Regina, ¿por qué se han visto impactados los derechos humanos de todas las personas en el contexto de pandemia? Claro que sí. Pues sin duda la pandemia ha afectado los derechos humanos de todas las personas y bueno, principalmente porque esta emergencia sanitaria ha implicado la limitación, la vulneración o incluso la violación de ciertos derechos humanos. Creo que de manera introductoria a este tema podemos hablar de dos vertientes de cómo ha impactado la pandemia en los derechos humanos. La primera vertiente, por así decirlo, sería el impacto que está relacionado directamente con la emergencia de salud pública, ¿no? Entonces podrían ser las afectaciones pues, directas que hemos sufrido al derecho a la vida, al derecho a la salud y los límites de otros derechos como la libertad de tránsito, por ejemplo, de la libre circulación, de la libre asociación y reunión, que son como medidas inmediatas necesarias que se han tenido que tomar para controlar pues, la propagación del virus. Pero también hay una segunda vertiente que creo que es importante tomar en consideración, que es la que está relacionada con las consecuencias indirectas de las medidas de control de la emergencia sanitaria. Que aunque sabemos que pues, nos afecta a todas las personas, sin duda, en mayor medida, afecta a personas o grupos que se encuentran históricamente en situaciones de vulnerabilidad. Y estas consecuencias indirectas se traducen, por ejemplo, en la afectación de los medios de subsistencia. Entonces puede ser en el derecho a la alimentación, en el derecho al trabajo y a la educación y a otros derechos principalmente económicos, sociales, culturales y ambientales. Asimismo, creo que también de manera introductoria podamos hablar de un impacto a los derechos humanos en tres momentos distintos. Uno que sería a corto plazo, es decir, los derechos que se han visto afectados de manera directa y en este momento, o que sean por los que platicábamos, ¿no? La vida, la salud, la seguridad social también de manera importante y los que se ven limitados por las medidas de control, pero son las que se toman en este momento. Después, a mediano plazo,
que en la medida que se va alargando también la pandemia, pues esta duración de los efectos también se va alargando en el tiempo. Entonces sería a mediado plazo por la duración de la pandemia y también por las consecuencias que tendrá en el momento que pues regresemos a la normalidad de alguna forma y que se seguirán generando estas consecuencias en el impacto a los derechos humanos. Y por supuesto, a largo plazo. Aquellos que se verán afectados pues por una duración considerable de tiempo, aquellos derechos que serán particularmente complicados restituir y cuyas consecuencias y afectaciones, pues otra vez en la mayor medida serán para los grupos en situación de vulnerabilidad. En especial, vemos que este impacto será para los derechos económicos, sociales y culturales. E incluso, como lo ha sostenido la propia ONU, ha dicho que los países que han invertido más en la protección y en el cuidado de los DESCA en su país, pues serán aquellos países que sean más resilientes y que de manera más rápida van a poder recuperarse de esta crisis social y económica que a largo plazo pues se va a presentar como consecuencia a esta violación de derechos humanos. Gracias, Regina, por esta introducción. Melissa, mencionaba Regina, y es evidente la afectación al derecho a la salud. Internacionalmente, ¿cuál es el contenido, digamos, que se reconoce a ese derecho a la salud y cómo tiene que ese contenido, ese estándar internacional, influir en el diseño de políticas públicas? Gracias, Roberto. Gracias, Regina. Bueno, justo desde lo más básico en términos de que la población tenga acceso a una atención médica de calidad y de calidez. Hoy vemos justo tal cual lo planteaba Regina, no solamente nos plantea este reto en términos de ese acceso a una atención de calidad, sino que la pandemia nos echa en cara cómo había este rezago. No estoy hablando solamente por México, esta es una realidad que estamos viendo en muchísimos países de distintos tipos de ingreso económico y en distintos espacios geográficos, cómo justamente este derecho no necesariamente está garantizado o cómo no fue una prioridad desde actores estatales y no estatales, también en términos de invertir en las infraestructuras, en las capacidades técnicas y de personal para poder garantizar que la población tuviera o tenga acceso a una atención médica, pero no solamente en términos de la atención médica, que es como que lo que naturalmente nos viene a la lógica en términos de salud. El tema de acceso al agua, el tema de poder tener un acceso a agua y saneamiento, el tema de poder tener una vivienda apropiada en términos de higiene, y así vamos viendo justo a partir de un derecho que no está garantizado o que está siendo violentado, cómo se desprenden otros derechos que estamos viendo impactados. E insisto, cómo COVID, desde esta inmediatez, nos arroja justo estas desigualdades enormes y estos problemas en los que quizás no habíamos puesto atención, ¿no? Ahora preguntas directamente sobre el tema de salud, pero justo si vemos cuáles son las condiciones de vivienda o no vivienda de tanta gente, en un momento en pandemia donde nos piden quédate en casa. ¿Y cómo es tu casa? ¿Y cuánta gente vive en esa casa? ¿Y tienes acceso o no a agua potable? ¿Qué tan cerca tienes el agua? Todos esos componentes, el tema de la alimentación, qué tipo de alimentación estás teniendo, qué tipo de alimentación se te está garantizando o no, todos esos componentes impactan también en la salud y en el derecho a salud, por poner ejemplos, ¿no? Claro, gracias, Melissa. Creo que estás tocando un tema importantísimo sobre el cual volveremos también en el segundo bloque, y la interdependencia y la indivisibilidad, ¿no?, de los derechos, cómo la afectación a un derecho necesariamente o está relacionada con otros derechos, aquí el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la alimentación. Ivonne, otro derecho que se ha visto afectado es, o que es muy relevante, digamos, en el contexto de pandemia, es el acceso a la información, la libertad de expresión. ¿Qué relación tiene eso con la pandemia? De hecho, este es un muy buen punto, Roberto, el que traes a colación sobre el derecho a la información, ya que se relaciona de manera directa con lo que Melissa y Regina han explicado anteriormente. Parte precisamente de la garantía al derecho a la salud consiste también en la información, tanto la que obtenemos como la que se difunde. Y creo que este ha sido un
tema muy relevante durante la pandemia, no solo para la garantía del acceso a la salud y la información sobre COVID, que es una enfermedad que, bueno, hace un año, digamos, no entendíamos muy bien cómo funcionaba, y la generación de esa información sobre la propia enfermedad y el intercambio de esa información de lo que se iba descubriendo en todos los países alrededor del mundo ha sido vital para que al día de hoy conozcamos unos ciertos mínimos sobre cómo debe tratarse, sobre los cuidados que las personas deben de tomar para poder prevenir el contagio, y también para la garantía de todos esos derechos que de manera directa o indirecta se han visto afectados o comprometidos a través de la pandemia. Y eso no ha sido ajeno, digamos, este tema del derecho a la información no ha sido ajeno tampoco a los pronunciamientos de los organismos internacionales, tanto de Naciones Unidas como a nivel regional de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. De hecho, en ambas resoluciones, tanto la Corte como la Comisión hacen un llamado a los estados a proveer acceso a la información, y justo hace unos días la Comisión Interamericana ha hecho un llamado para hacer una consulta pública sobre el tema de derecho a la información y la libertad de expresión, dado que ha expresado la preocupación sobre la garantía de este derecho en el contexto de la pandemia y, claro, todos los temas alrededor que también se han visto, digamos, o sea, no porque estemos en pandemia no siguen ocurriendo otras cosas, como las elecciones o la vulneración de derechos sociales y culturales que son significativos para la vida en sociedad democrática. Y por eso es que se ha llamado a esta consulta por parte de la Comisión, y es un tema súper relevante que va a seguir teniendo, digamos, importancia en los meses a venir. Muchas gracias, Ivonne. Regina, otro tema que es importante en la discusión sobre la afectación de los derechos durante la pandemia es el trato discriminatorio, ¿no? ¿Qué fenómenos estamos viendo de discriminación en la pandemia, y cuáles crees que son algunos de los grupos que pueden estar sufriendo esta afectación? Claro que sí. Bueno, aquí yo creo que el derecho de igualdad y de no discriminación pues cobra una especial relevancia dentro de la pandemia. Si bien, como mencionaba, todas las personas nos hemos visto afectadas por la pandemia en nuestros derechos, como mencionaba, pues las personas en ciertos grupos en situación de vulnerabilidad pues han sido afectadas mayormente, ¿no? ¿A qué grupos nos referimos? Pues principalmente pueden ser mujeres, personas pertenecientes a la comunidad LGBTI+, personas en movilidad humana, personas con discapacidad, personas, indígenas, pueblos y comunidades indígenas, etcétera, ¿no? Son los grupos que más necesitan esta protección, que por la forma en la que se han relacionado con la sociedad, con el poder, con el Estado, pues, y por sus características particulares necesitan una protección especializada y por tanto, y reforzada, y por tanto también las medidas que se tienen que tomar cuando se habla de estos grupos, pues tienen que ser particulares, ¿no? Los organismos internacionales también pues han pedido que se atiendan y que se tomen las políticas con base en la igualdad y la no discriminación. El virus no discrimina, nos puede dar a todos y a todas por igual. Sin embargo, lo que sí hemos visto es que las consecuencias y las repercusiones del virus de alguna forma sí discriminan y sí son diferenciadas, ¿no? Las desigualdades y las discriminaciones, por supuesto, ya estaban establecidas y bien ancladas de manera previa a la pandemia, pero pues están haciendo mella en estos tiempos y pues las desigualdades se han profundizado y las brechas han crecido de manera importante, ¿no? Las personas que han sido históricamente excluidas han sufrido los efectos de manera desproporcionada, teniendo un impacto en su derecho a la salud y además de su derecho a la salud, pues en una avalancha de desigualdades que han venido con ello. Sin duda, garantizar el derecho a la salud en condiciones de igualdad y no discriminación debe ser pues una política eje de todos los estados, lo que implica acceso a los servicios, bienes e instalaciones, a la atención de personal de salud, al acceso también al progreso científico, que quiere decir las vacunas,
y bueno, a ninguna persona se le puede discriminar por ningún motivo y menos por estar dentro de una de estas categorías protegidas en el acceso a la salud. Y bueno, un tema que creo que también ha sido relevante en cuanto a discriminación es también a las personas que ya han sido infectadas o contagiadas por el COVID-19, ¿no? Los organismos internacionales también han dado amplias recomendaciones a los estados que eviten de todas las maneras posibles la estigmatización, la discriminación y discurso de odio en contra de las personas que pues han sido afectadas por el virus y que han sido infectadas. Entonces, pues bueno, las medidas de control que deben ser tomadas, sin duda, pues tienen que tomar en cuenta estas condiciones de los grupos en situación de vulnerabilidad. Gracias, Regina. Es momento de hacer una pausa, pero voy a adelantarle a Melissa que vamos a regresar contigo y por un tema que mencionaste y que además creo que es muy relevante, el de la cooperación internacional entre los estados, ¿no? También creo que la pandemia está poniendo sobre la mesa ese tema de cómo se enfrenta la pandemia, si es desde un punto de vista, digamos, solidario entre los estados nacionales o es que, y qué papel juegan ahí las organizaciones internacionales o es que se debe de enfrentar, digamos, desde cada quien desde su trinchera. Bueno, les recordamos que estamos en su programa Tus Derechos, que nos envíen sus comentarios y críticas y observaciones a #JusticiaTV, #TusDerechos y en mi cuenta de Twitter, rmiembro1. Ya volvemos. Ya regresamos, estamos en su programa Tus Derechos, estamos platicando con 3 expertas sobre el impacto de la pandemia en nuestros derechos humanos. Melissa, te decía en el último bloque, ¿cómo es que se debe enfrentar la pandemia? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es la perspectiva internacional, digamos, desde las organizaciones internacionales? ¿Es un tema que se debe enfrentar por cada Estado nacional o debe haber algún tipo de solidaridad? Estamos en el bloque 2. Bienvenidas. Gracias, Roberto. Definitivamente creo que hoy es una oportunidad y la pandemia lo pone en la mesa para estrechar las relaciones y mejorar las relaciones y la cooperación globalmente. Tanto en el tema de salud, me parece que uno de los principales temas que hemos tenido constantemente desde que se declaró esta pandemia es la ciencia como un foco del interés de todas y todos y cómo justo desde el aspecto científico se han unido los saberes, el conocimiento y la cooperación para tanto buscar una vacuna que pueda llevarnos a una vida no de encierro y sin esta exposición al virus, o bien también un tratamiento médico. Ahí hemos visto justo cómo empieza a darse esta cooperación, pero también pensar en la cooperación, justo pensando en todas las dimensiones en las que se afectan los derechos. Yo trabajo mucho la agenda de empresas y derechos humanos y hoy no podemos hablar de cadenas de producción y cadenas de valor sin hablar desde la perspectiva de la cooperación y de seguir estándares. Y hoy justo esas cadenas están viéndose amenazadas y están viéndose rotas porque lo que se está afectando directamente es justo al ser humano y justo a los derechos. O sea, vemos, por ejemplo, cadenas de alimentos en donde hay una afectación directa a como un grupo de los que comentaba Regina, de los directamente vulnerados, que son las personas jornaleras. La mayor parte de ellas son personas migrantes, no solamente en México, es como un fenómeno que se da comúnmente en todos los países, y son estas las principales personas que están siendo afectadas, ¿no? Entonces, justo cómo pensar en cómo unir esfuerzos desde quien está generando una producción, un país como México, y quien la está comprando en Estados Unidos, para hacer una presión para que no solamente los agentes estatales, también las empresas, estén viendo la forma de no estar violentando derechos, ¿no? Si bien una empresa no va a tener que garantizar el derecho, sí tiene toda la responsabilidad de respetar el derecho de las personas que están trabajando para esa empresa directamente o indirectamente. Y por supuesto, hay un
montón de señalamientos, directrices, recomendaciones que han sido emanadas por distintos órganos internacionales, justo con la perspectiva de recomendar lo mejor a los estados en términos de garantías de derechos, ¿no? De recomendar en términos de inversiones, de recomendar en términos de gasto público y maximizar el gasto público para la atención a la pandemia. Y por supuesto eso tiene implicaciones también de acuerdo a las relaciones, a las deudas que haya entre los propios estados, como permítame la expresión de darse un chance y parar, darse una oportunidad y parar y redirigir los esfuerzos para que estemos todas y todos bien. Ivonne, hay un tema también importante sobre esto, es la perspectiva interseccional, ¿no? Se ha hablado en las declaraciones del Comité de ESCA de la ONU, tanto en la declaración también de la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de esta perspectiva interseccional. Para quien nos escucha, ¿en qué consiste esta perspectiva? Sí, gracias por la pregunta, Roberto. Creo que esto nos lleva también a pensar en cómo la pandemia tiene una afectación distinta para cada tipo de grupo que se encuentra en una situación especial de vulnerabilidad. La interseccionalidad nos lleva a pensar en cómo la garantía del derecho a la salud confluye con la garantía de otros derechos, como por ejemplo el derecho a la libertad de tránsito, el derecho de las mujeres al acceso a la salud, por ejemplo, en sus derechos sexuales y reproductivos, los derechos de la niñez, por ejemplo, en el acceso a la educación, que se ha vuelto también un tema súper relevante para la pandemia, cómo garantizamos el acceso a los recursos tecnológicos en casa, el derecho al trabajo. Y entonces la perspectiva interseccional nos permite ver cómo confluyen y cómo interactúan los derechos para poder generar esos balances entre poder garantizar ambos derechos de una manera en que la restricción de uno no tenga un impacto para la restricción del otro, o la garantía de uno un impacto para la restricción del otro derecho. Ello nos permite también generar y pensar en respuestas que tengan en consideración esas especiales condiciones y las necesidades especiales de ciertos grupos. Y para poder ejemplificar esto, cómo se vería en un ejemplo preciso, creo que también se relaciona con esta idea de cooperación que ha ido o que la hemos visto a través del desarrollo de la pandemia, no solo a nivel de Estado, sino también a nivel de la sociedad civil, como los expertos en la academia, las organizaciones de la sociedad civil de toda la región se han sumado en esfuerzos conjuntos para hacer llamados a situaciones que estamos viviendo no solo en México o en Estados Unidos o en Centroamérica, sino en todo el resto de la región. Y una de esas situaciones es precisamente la de las personas migrantes. Entonces, en ese sentido, tanto la Comisión como la Corte en sus resoluciones han sido enfáticos en, por ejemplo, garantizar la entrada al territorio de personas que se encuentran en la frontera. Ello, por ejemplo, en circunstancias donde el cierre de fronteras, que es comúnmente una respuesta a situaciones de emergencia de salud pública, como es la pandemia por la COVID-19, eso nos lleva a que los estados de inmediatamente cierran fronteras y las personas se quedan varadas en otros lugares. La cooperación se vuelve indispensable para garantizar la entrada de nacionales que están en el exterior, por ejemplo, el retorno de personas nacionales a sus países, y también para garantizar la regularización de personas que se encuentran ya en el país, sea en un estatus migratorio que está por vencer o en un estatus migratorio que necesita de una solución. Y en ese sentido creo que hemos visto en la región muchos ejemplos de la cooperación, de cómo ver esa interseccionalidad, es decir, si los estados tienen que cerrar fronteras temporalmente, lo cual es una medida justificada para un tipo de situación como la pandemia, con base en el derecho internacional, los estados pueden hacer eso. ¿Cómo podemos medir desde esta perspectiva interseccional que el adoptar esa medida no tenga un efecto en la garantía de derechos vitales para la subsistencia de ciertos grupos, ¿no? ¿Cómo podemos, a pesar de estar con ciertas restricciones de quedarnos en casa, garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, por ejemplo, para las mujeres que están en sus casas con sus agresores o en situaciones de mucho riesgo? ¿O cómo podemos garantizar que esas personas migrantes en estaciones migratorias o en centros de detención migratoria puedan acceder a mínimos básicos de salud,
para no contagiarse y puedan tener un estatus de protección internacional. Y creo que hemos visto muchos ejemplos de eso. La Corte Interamericana se pronunció sobre la necesidad de contar con medidas de higiene en los centros de detención y de garantizar en la medida de lo posible medidas alternativas a la detención. Y también hemos visto, por ejemplo, recientemente también esta semana un llamado, por ejemplo, una decisión de Colombia de regularizar a todas las personas migrantes venezolanas que se encuentran en su país, y que es una medida no solo humanitaria o para dar respuesta a una situación de crisis de movilidad humana, sino también una medida que en el marco de la pandemia es muy positiva para poder garantizar el derecho de todas esas personas que de otra forma no tendrían acceso a la salud en un país que no es el suyo. Entonces, creo que todo ese cúmulo de ejemplos que estamos viendo y más ahora con la discusión sobre el acceso a las vacunas nos llevan a tomar en consideración que la pandemia nos exige considerar las circunstancias de los grupos de manera diferenciada precisamente para hacer esa inclusión y garantizar el derecho a la igualdad y la no discriminación en la implementación. Uno de estos grupos creo que es, Ivonne, y lo mencionabas bien, también es las mujeres, ¿no? Y eso nos lleva a la perspectiva de género, ¿no? La perspectiva también lingüística que se ha referido. Y Regina, ¿qué significa esto, la perspectiva de género, para quien nos escucha cuando se toman las medidas en contra de la pandemia? Gracias, Ivonne. Claro que sí, Roberto. Pues sí, efectivamente, muy de la mano con lo que explicaba Ivonne en cuanto a la interseccionalidad, pues también en cuanto a la perspectiva de género hay que tomar en cuenta también la interculturalidad y la lingüística, que nos obliga a reconocer que las personas nos vemos afectadas por múltiples identidades, ¿no? Y no se puede pretender que la protección por discriminación en razón de género pueda ser de la misma manera para todas las mujeres y incluido también a todas las diversidades sexogenéricas. La interculturalidad se relaciona con la existencia de diversas culturas que deben respetar pues distintas cosmovisiones y también derechos humanos de acuerdo con los derechos de los pueblos y de las comunidades y atendiendo específicamente a sus identidades. Por ejemplo, o sea, solo en México tenemos alrededor de 68 lenguas y pueblos indígenas con cientos de variantes entre ellas que hacen todavía una multiplicidad. Y por su parte la diversidad lingüística también pues cobra especial relevancia en América Latina y el Caribe, pues es la región con mayor riqueza mundial de familias lingüísticas con más de 103 lenguas transfronterizas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que a la hora de dictar medidas de protección hay que tomar en cuenta precisamente las distintas vulnerabilidades que pueden atravesar o características o situaciones de vulnerabilidad que pueden atravesar a una sola persona, en este caso a una mujer en específico, y es necesario comprender pues que las particularidades de cada mujer, de la diversidad sexogenérica, a partir de sus identidades, de su interculturalidad, y, es decir, de su forma de entender y de relacionarse con el mundo, y a partir de ello poder dictar medidas específicas que puedan implicar el respeto y la protección a sus derechos humanos. Muchas gracias, Regina. Melissa, hay otro tema que también se ha enfatizado en las declaraciones del Comité y de la Corte Interamericana y la Comisión, y es la obligación de los estados nacionales a destinar el máximo de recursos disponibles para la protección de derechos sociales y en particular, en este caso puede ser el derecho a la salud, pero también ya mencionaban el derecho a la vivienda, etcétera. ¿En qué consiste esa obligación? Gracias, Roberto. Pues justo en planear la inversión del presupuesto público en infraestructura social, por así decirlo, ¿no? En programas sociales que estén atendiendo a cerrar estas brechas de desigualdad y atender particularmente estos derechos en los que estamos viendo además como la urgencia, ¿no? El tema de salud, generar una mayor inversión pública en infraestructura, en material, en personal médico.
Si hay un tema en términos de vivienda, pues lo mismo, garantizar que haya una vivienda adecuada. El tema de agua, que ya lo mencionábamos, garantizar que la población tenga acceso a agua. Y esa garantía del derecho no pasa por buenas intenciones nada más, pasa desde luego por invertir dinero y ponerle dinero, porque ello implica infraestructura, implica construcción de líneas de agua, tubos, tubería, construcción de hospitales, compra de material, contratar nuevo personal. Esa fue una de las grandes emergencias para nosotros, por ejemplo, no tener la cantidad de personal médico suficiente, contratar o adquirir material de protección para el personal de salud, por ejemplo. Y todo ello implica necesariamente colocar recursos que los estados no tenían igual previstos porque no esperaban una pandemia. A la luz de un año y sabiendo que no es algo que va a desaparecer desafortunadamente de un día para otro, lo que implica y la recomendación es justo eso. Como estado, colocar la mayor cantidad de presupuesto y de lo que ingresa a las arcas del Estado a cubrir esos hoyos, esos boquetes que no están permitiendo la garantía de derecho. Igualmente en el tema de educación, ya medio se mencionó el tema de la brecha digital. Hoy las y los niños están teniendo que estudiar por medio de tecnologías que no necesariamente, a las que no necesariamente tienen acceso. Como Estado, ¿cómo cubrimos eso? ¿Cómo garantizamos que las niñas y los jóvenes continúen con su educación si no hay acceso a esas tecnologías, por ejemplo, ¿no? Entonces, justo cómo invertimos desde el Estado para tener esa garantía y cómo generamos a partir de esas inversiones nuevas formas de acceso a los derechos. Si no se puede de manera física, ¿de qué manera podemos hacerlo? Gracias, Melissa. Creo que nos da tiempo de una última pregunta antes de irnos al segundo corte, Ivonne. Ya hablabas en el primer bloque de la importancia del derecho a la información, de la libertad de expresión en el contexto de pandemia. En las recomendaciones internacionales se habla de la importancia de una información veraz y accesible. ¿En qué consiste eso? Muchísimas gracias por esta pregunta, porque justo quería mencionar que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en estos meses de pandemia, cuando recién inició la pandemia, coincidió la emisión de su Observación General 25 sobre el desarrollo y el progreso científico, del cual también se refirió Regina. Y en esa observación general el comité fue muy enfático en decir que la generación de información nueva sobre el conocimiento de las enfermedades, sobre el uso de la investigación científica y dotar de recursos a las personas, a los médicos, a los profesionales científicos de la salud para poder hacer provecho de esas tecnologías y del mayor conocimiento es algo que los estados también deben de garantizar. Entonces, en lo que decía Melissa sobre garantizar en los presupuestos a largo plazo la existencia de partidas para poder atender a las razones subyacentes en realidad que están haciendo de esta pandemia una situación más grave, es decir, la alimentación, la vivienda, la garantía del acceso a la salud desde la infraestructura de los sistemas de salud y el acceso a la salud pública, es algo que se vuelve vital. Y esta observación general es muy enfática en decir que la información que se genere normalmente en estados que sí tienen los recursos para destinarlo debe de ser compartida de manera igualitaria con el resto de países que también se ven afectados por la pandemia y que normalmente también se ven afectados por otro tipo de situaciones y enfermedades. Entonces, cómo en el desarrollo científico no solo impulsamos o los estados impulsan la generación de esa nueva información veraz, de calidad, con nuevos hallazgos, pero también cómo se comparte esa información. Y para eso el uso de las herramientas y de la tecnología es vital en este contexto, en lo que vamos a ver a futuro, y cómo dentro de esas capacidades que nos provee la tecnología para conectarnos, cómo viene en juego la cooperación internacional y la voluntad de poder generar esas redes que nos permitan avanzar hacia una solución o digamos una solución integral, una respuesta integral a la pandemia, y eso necesariamente conlleva a los países que tienen los recursos para generar esos hallazgos y a los países que no los tienen pero que los requieren para poder atender la situación de modo que la situación no persista en un mayor o largo plazo.
Y esto creo que también se va a tornar más relevante en la medida en que se vuelvan más disponibles las vacunas y que los estados deban de tomar decisiones sobre cómo los planes nacionales de vacunación van a abarcar a todas las personas. Y en eso hemos visto, por ejemplo, muchas respuestas en los estados donde dicen algunas personas no van a poder acceder a las vacunas o estos son los sistemas de priorización y todas esas decisiones deben de estar justificadas en algún motivo científico y también deben de tener una justificación de modo que no sean discriminatorias. Es decir, un estado no es justificable, por ejemplo, que algunos estados están diciendo que no todas las personas van a tener derecho a la vacunación. Eso es algo que se tiene que revisar, ¿no? Eso es conforme o no al derecho y en realidad tendríamos que decir que no, porque el derecho internacional y la emergencia, el abordaje a emergencias de salud pública como este obliga a que la no discriminación y el derecho a la igualdad prevalezcan precisamente para poder erradicar esa situación. Muchas gracias, Ivonne. Es tiempo de hacer una segunda pausa. Creo que vamos a regresar con el tema de la brecha digital. Regina, si nos ayudas con ese tema, a entenderlo un poquito más, a profundizar. Les recuerdo que estamos platicando sobre los efectos de la pandemia en nuestros derechos humanos, cómo afecta nuestro derecho a la salud, nuestro derecho a la vida, otros derechos sociales y también incluso derechos civiles y políticos, como el derecho a la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información. Mándenos comentarios a #JusticiaTV y a mi cuenta de Twitter, rniembro1. Ya volvemos. Ya estamos de regreso, estamos platicando sobre los efectos de la pandemia en nuestros derechos humanos. Se ha mencionado ya en los bloques anteriores el tema de la brecha digital. Tiene múltiples afectaciones, ¿no? Podemos pensar en la afectación que tiene, por ejemplo, en el derecho de acceso al derecho a la educación por parte de los niños y niñas y adolescentes, pero tiene otras afectaciones. ¿En qué consiste esta brecha digital, Regina? Claro que sí. Pues la brecha digital se refiere a las desigualdades que existen entre las personas o grupos para el acceso de las tecnologías de la información y comunicaciones, las llamadas TICs. Y bueno, pues esta acelerada transformación digital que implicó la pandemia y que nos hizo pues movernos aceleradamente, efectivamente, hacia un mundo digital en donde derechos como la educación o el trabajo han migrado pues casi en su totalidad de los que se pueden, a ejercer a través de TICs, pues a su vez también ha potenciado esta desigualdad que ya era evidente en nuestra región, ¿no? La CEPAL ha dicho que hay 40 millones de hogares en América Latina que aún no tienen una conexión a Internet y bueno, por tanto no pueden participar también de estas actividades de teletrabajo, de educación a distancia, lo que hace pues efectivamente es potenciar estas desigualdades entre la sociedad. Entonces, han habido muchas recomendaciones de organismos internacionales para universalizar el acceso a las nuevas tecnologías, lo cual pues es esencial para ejercer de mejor manera los derechos a la educación y al trabajo de manera sinérgica con las medidas de protección a la salud que se han tomado pues casi en todo el país, bueno, en todos los países, y pues que ha confinado también a millones de personas a tener que abandonar sus estudios, los que no tienen acceso a Internet o a una televisión, a mediano o a largo plazo, ¿no? Y esto pues finalmente les margina y exacerba su situación de pobreza y, bueno, por otro lado puede fungir como alternativa también brindar este acceso pues a evitar más riesgos, ¿no? A que determinada población que no tiene acceso a, por ejemplo, el Internet y que no tiene acceso al teletrabajo, tiene que salir de sus casas y entonces está en una situación de mayor riesgo. Los organismos internacionales han dado pues varias propuestas para poder disminuir esta brecha. Algunas de ellas se ha planteado la creación de una canasta básica digital que implicaría un costo de alrededor del 1% del PIB. Han planteado fortalecer alianzas público y privadas para el uso y aprovechamiento de las TICs. Bueno, por supuesto, planes nacionales que cierren esta brecha e impulsar también el roaming gratuito en el ámbito regional. Son algunas de las propuestas que se han dado para eso.
Gracias, Regina. Melissa, hay otro tema también, ¿no?, para este último bloque que quería tratar, el tema del impacto diferenciado, cómo ha afectado sobre todo a distintos grupos, pero uno de ellos es el grupo de las mujeres, sobre todo cómo ha exacerbado el tema de la violencia de género. ¿Nos puedes platicar un poco esta situación y en qué consiste? Claro, Roberto. Sí, creo que este es uno de los principales puntos a los que hay que poner atención, ¿no? Como bien mencionaban ya Regina y Ivonne, pues muchas mujeres que tienen que quedarse en casa y se quedan en casa con quien les está violentando. Estamos viendo cómo crecen alarmantemente los índices y denuncias sobre violencia sexual sobre mujeres y niñas al interior de casa. Y esto es un impacto directo sobre las políticas que se están tomando, pero también pensar en estos datos que cotidianamente no pensamos. Más del 50% de las mujeres trabajan en el sector informal y el impacto de estar trabajando en el sector informal en una pandemia como esta, pues trae uno que no tienes probablemente acceso a seguridad social y con ello no hay garantía de acceso a sistema de salud. Y dos, que probablemente tus ingresos se van a ver afectados o completamente suspendidos porque se suspendió la actividad en la que estás o si tienes que salir a tu actividad, como bien comentaba ahora Regina, te vas a ver más expuesta. Vas a estar más expuesta con todo eso que ya estás arrastrando. Además de, ya comentado previamente, la mayor parte, por no decir toda, la carga de cuidado en nuestro país reside en las mujeres. Y estamos hablando de una pandemia que implica tener gente enferma en casa. ¿Y quién cuida a esos enfermos? Las mujeres. Además, teniendo a las y los niños y las jóvenes en casa porque no pueden ir a sus centros de estudio. Y además tener que ejercer todo un trabajo al interior de casa. Entonces, entender justo cómo estas dimensiones nos afectan de distinta forma. Y como una pandemia, al ser una mujer indígena, ser una mujer en trabajo informal, va a ser completamente a otra tipo de población como un hombre que tiene un trabajo formal y que puede estar conectado desde casa trabajando. Ivonne, otro grupo que también se ha visto afectado por el confinamiento, además de las mujeres, son los niños y niñas. ¿En qué ha consistido esta situación y cómo es que los estados nacionales pueden prevenirlo? Gracias, Roberto. Sí, sin duda que la población de niños y niñas se ha visto afectada de manera muy distinta por la pandemia, principalmente por la falta de acceso a la educación, es decir, la imposibilidad de los niños y las niñas de ir al colegio, a las escuelas, como normalmente lo harían, y el acceso a los medios para poder hacerlo en este modo digital. Pero también, como se ha mencionado, en los círculos de violencia que puede haber, verse involucrados en situaciones de violencia familiar, donde pueden estar quizás confinados en cuarentena y la falta de acceso a mecanismos para su protección. Creo que algo que la pandemia ha retado sin duda es cómo acercar los mecanismos de protección tanto para mujeres como para niños y niñas con la pandemia. Es decir, cómo esas instituciones estatales a las cuales alguien podía acudir para pedir ayuda y protección llegan ahora hasta la casa. O sea, ahora no es la persona quien va y los busca, sino que el Estado tiene que generar esos mecanismos para llegar a casa. ¿Y cómo monitoreamos? Que esa es una pregunta súper grande. O sea, antes el monitoreo se hacía siempre de manera física y ahora estamos con la virtualidad haciendo una labor de monitoreo, enfrentando nuevos complejos desde la concepción de cómo se hace el monitoreo virtualmente. Entonces, ¿cómo llegar a esos niños y niñas? Es una pregunta que los estados deben de hacerse, los estados deben de generar esos mecanismos para llegar. Creo con el tema de violencia contra la mujer y de garantizar accesos a mecanismos de protección para las mujeres víctimas de violencia, se han generado pues números, además de los números tradicionales para poder hacer denuncias y protocolos nuevos para atender esas denuncias y eso se ha visto, digamos, las cifras lo demuestran, no hay que ir más lejos más que las llamadas han incrementado, los feminicidios persisten, las denuncias de violencia familiar son cada vez mayores con la pandemia, pero en cambio para el tema de niñez no tenemos esos datos. Y el principio de interés superior de la niñez requiere que generemos los mecanismos para poder acceder y conocer la situación
que están viviendo los niños y los niños y las niñas, más allá de el tema educativo, que es en sí primordial. O sea, los estados tienen que velar porque los niños puedan en un momento no muy lejano volver a las escuelas, porque ese también es un impacto que va a tener un impacto a corto y mediano plazo y largo plazo muy significativo. No lo hemos medido y tenemos que estar pensando en eso. O sea, el costo de esta pandemia en la niñez, que en 5 y 10 años serán los adolescentes y los jóvenes de este país, es algo que tenemos que tener en mente y los estados deben de tener en mente al momento de generar una respuesta a la situación que hoy estamos viviendo. Y quizás empezar por esa brecha digital es una de las primeras respuestas para poder generar ese acercamiento con los niños y las niñas. Gracias, Simón. Sí, sin duda, creo que también es un grupo que se va a ver, se está viendo muy afectado y además se verá muy afectado y las consecuencias, digamos, todavía no las alcanzamos a ver, ¿no? Lamentablemente. Nos quedan algunos minutos para hacer una última ronda de conclusiones. Les pediría su reflexión final en unos 2-3 minutos. Regina, si nos quieres dar tu último comentario y seguimos el orden de la palabra. Claro que sí. Pues sin duda esta plática ha sido pues muy enriquecedora. Hemos también hablado de todas las importantes recomendaciones, comunicaciones que han emitido los organismos internacionales, regionales, también sobre pues la pandemia y cómo proteger los derechos humanos. Pero también creo que es fundamental hacer una reflexión personal y particular de cómo desde nuestra trinchera podemos ayudar a proteger estos derechos. Si trabajamos en un centro de trabajo, ¿cómo vamos a poder aprovechar? ¿Qué podemos recomendar? ¿Cuáles son las medidas que podemos tomar de control? Tener pues mucha empatía también creo en estos tiempos por las personas que trabajan con nosotros, los horarios, las mujeres, como comentábamos, que están expuestas a dobles, triples jornadas laborales, porque son pues muchas veces el principal sujeto de cuidado, bueno, quien cuida a niños y a niñas, a personas que están enfermas o que están contagiadas. Y en cuanto a los organismos, a los estados, pues los organismos internacionales sin duda han dado muchas pautas importantes de cómo se tendría que actuar. Algunas son muy puntuales y otras dan espacio también para que los estados planteen soluciones creativas que garanticen la protección de los derechos humanos. Entonces, pues también aquí es invitar a los estados a que sean capaces de complejizar la realidad de las personas, de tomar en cuenta las interseccionalidades que les atraviesan y desde ese lugar poder tomar las mejores medidas y con este carácter diferenciado, tomando en consideración pues, los grupos en situación de vulnerabilidad, a fin de pues, poder tener las mejores posibles condiciones y la protección de los derechos humanos de toda la población. Muchas gracias. Gracias, Regina. Melissa, ¿nos das tu conclusión, por favor? Claro, Roberto, me sumo a todo lo dicho por Regina, por supuesto, y sobre todo a esta autoevaluación de qué podemos hacer, si no sea por garantizar los derechos, por no violentarlos, ¿no? Y a eso quiero sumar que efectivamente la pandemia nos ha demostrado estas grandes brechas que había, pero también nos da una oportunidad para no regresar a esa normalidad en donde estábamos acentuando brechas. Nos da la oportunidad de replantear cuáles son las prioridades, cuáles son esos grupos que hemos estado vulnerando sistemáticamente y qué podemos hacer para mejorar. Nos da la oportunidad también, justo como decimos en el sistema, de no dejar a nadie atrás, y nos da la oportunidad de reinventar una normalidad en la que podamos garantizar derechos y en donde los derechos humanos sean la prioridad. Creo que una de las cosas que también nos arroja esta pandemia es que nosotras como individuos y nosotros como individuos tenemos que conocer cuáles son nuestros derechos y exigirlos. Muchas gracias, Melissa. Ivonne, tu reflexión final, por favor. Sí, bueno, pues creo que Regina y Melissa han sido
claramente muy enfáticas en una visión que yo también comparto. Creo que solo agregaría que creo que la pandemia nos ha traído de vuelta a un momento para pensar y repensar si la forma en la que estábamos abordando el mundo y nuestra forma de convivencia en sociedad democrática es la forma en la que queremos seguir viviendo, y en ese sentido nos ha traído también a darnos cuenta de que sin la salud y sin la vida, el resto de cosas no tienen mucho sentido. Entonces, ¿cómo podemos reinventar, reimaginar, reestructurar esos sistemas que nos permitan garantizar acceso universal a un derecho tan básico como la salud? Creo que es como el llamado prioritario. Y luego, en segundo lugar, pensar cómo esa otra serie y gama de derechos vamos a compatibilizarlos en un mundo que estoy segura no volverá a ser la normalidad de la que tanto añoramos, pero ojalá sea una normalidad más empática, más generosa, más humana y con una visión más igualitaria para todas y todos y todes, en un mundo en el que creo que todos queremos ver después de esta pandemia y al cual no podemos esperar. Así que ojalá sepamos llevar ese trabajo que cada uno de nosotros hace hacia una contribución que nos permita construir esa normalidad a la que queremos volver desde una nueva perspectiva con los aprendizajes y lecciones de esta pandemia. Bueno, muchas gracias, Ivonne. Gracias, Melissa, Regina, por sus reflexiones finales. Creo que, bueno, nos quedamos con muchas ideas para pensar, para seguir discutiendo sobre la pandemia y, bueno, entender todas las implicaciones que tiene para nuestros derechos. Yo me quedo con dos ideas. Creo que la pandemia nos va, ojalá y nos orilla a repensar nuestras sociedades tan desiguales, porque si no hubiéramos llegado en una situación con tanta desigualdad social, tal vez esos grupos en situación de vulnerabilidad no estarían sufriendo tanto. Y también, por otro lado, la necesidad de la solidaridad, ¿no?, entre personas y entre estados nacionales para enfrentar este tipo de eventos, que además creo que no es que sea el último, infortunadamente, sino que tal vez llegaron para quedarse. Entonces, pues les agradezco mucho que hayan estado aquí, hayan aceptado la invitación, a ustedes que nos escuchan, que nos están viendo, y recordarles que este es su programa Tus Derechos, que es un programa hecho en colaboración con la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y con Justicia TV. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.